Vamos a continuar con la segunda parte del video. Es como complicado hacer esto así, pero bueno, vamos a adaptarnos activamente a la realidad. Roger dice que la tendencia actualizante tiene 3 niveles. Estos 3 niveles están dados por el nivel biológico, el nivel psicológico personal y el nivel terapéutico. Roger funda la consultoría psicológica, el counseling. Entonces siempre habla desde ese lugar, o sea, como terapeuta. En el nivel biológico dice que el nivel biológico tiene 2 características: la sintropía, que es esto del desarrollo y la tendencia natural que tenemos todos los seres vivos hacia el crecimiento, y desde la entropía, que habla, que dice que después de un determinado tiempo todo ser vivo muere. La tendencia actualizante se da desde la sintropía. Eso es lo que dice el apunte que ustedes van a tener. Sin embargo, después de muchos años de estudios, se dice que la entropía también tiene cierta tendencia actualizante, y que tiene que ver con esto de que cuando el ser humano muere, deja un legado, un aprendizaje hacia los demás, y que en ese dejar este aprendizaje o este legado también se pone en funcionamiento la tendencia actualizante. Después, en el nivel psicológico personal, él habla de que dice que bajo determinadas circunstancias o condiciones las personas pueden ser conscientes de la noción de su yo y de la libertad de experiencia, que esto los lleva hacia la tendencia actualizante. Y en el nivel terapéutico habla que siempre que haya 2 personas que establezcan una relación de ayuda, en la que al menos una de las 2 personas se encuentre en un nivel de angustia o de conflicto, y la otra tienda a promover el desarrollo, la maduración, el funcionamiento adecuado, el enfrentamiento de esos conflictos o esa angustia, siempre que esto sea así, se va a dar la tendencia actualizante. Habla de que es importante la imagen de sí mismo, que toda persona tiene que tener conciencia de la imagen de sí mismo, que lo que indica la imagen de sí mismo es lo que tiene que ver con la configuración que está formada por las experiencias, por las percepciones que son referentes al yo. Las relaciones con los demás y con la vida en general. Y que siempre hay una doble imagen de sí mismo, que es la imagen de uno mismo con uno mismo, y es la imagen de uno mismo con los demás y con el mundo. La imagen de sí mismo, la percepción de sí mismo para consigo mismo, tiene que ver con la percepción intrapsíquica, y la imagen de sí mismo para con los demás o para con el mundo es la percepción interpersonal. Todo esto del enfoque centrado en la persona, él lo lleva a la teoría de la personalidad. Y arma la teoría de la personalidad teniendo en cuenta 3 conceptos, que es la noción del yo, que está formada por todas las devoluciones que los demás hacen de nosotros, y la forma en que nosotros nos relacionamos con eso. La valoración organísmica, que tiene que ver con la libertad que tenga la persona de poder elegir y ser congruente con lo que siente, hace y piensa. Y la necesidad de valoración positiva, que es esta necesidad de que los otros
los otros significativos para nosotros sientan esta valoración positiva. Muchas veces la valoración positiva es más fuerte que nuestra valoración organísmica, y ahí es donde surge la incongruencia. ¿Por qué? Él dice que la imagen del yo se construye por todo lo que los demás nos devuelven. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando un niño, supongamos 3 años, 4, se encuentra con la llegada de un nuevo integrante a la familia, un hermanito, siente cierto celo o tal vez rechazo o sienta cierta competencia. Entonces los padres, ¿qué hacen? No lo trates así, tu hermano tenés que entenderlo, él es más chiquito. Entonces el niño, ¿qué hace? Para poder agradar a sus padres y sentir esta necesidad de valoración positiva, hace cosas que a los padres le agraden. Acaricia a ese hermano, le da besos, le dice que lo quiere, aunque en su valoración organísmica no sienta eso. Entonces ahí es donde empieza a surgir la incongruencia, porque muchas veces, de acuerdo a esta libertad de experiencia, el niño siente libremente y todo lo que siente lo expresa. Pero cuando hay un otro que le empieza a decir, no, eso no está bien, eso no es así, eso no hay que hacerlo, el niño empieza a tener esa libertad de experiencia coartada. Y en cuanto la empieza a coartar, empieza a existir cada vez más la necesidad de valoración positiva. Esto de agradar al otro y que el otro me quiera. Entonces yo tengo que hacer cosas para que el otro me quiera. Y la valoración organísmica empieza como a sentir que no puede ser concretada. O sea, yo lo que siento no lo puedo expresar libremente y no puedo elegir libremente porque ya empecé a incorporar en mí ciertas reglas, ciertas normas que tal vez no tienen que ver con lo que yo quiera. Entonces, para que la teoría de la terapia y el cambio de la personalidad, para que surja el cambio en el enfoque centrado en la persona y que esta tendencia actualizante se dé, dice que tiene que haber 6 puntos. Yo esto se los puse en el PowerPoint, lo van a ver en el PowerPoint. Para empezar tiene que haber mínimamente 2 personas que estén en contacto. Una de las personas tiene que estar en una condición de vulnerabilidad, incongruencia o angustia. El tercer punto es que tiene que haber un terapeuta que sea congruente con lo que dice, hace y siente. Este terapeuta tiene que tener una actitud de aceptación positiva e incondicional para con el otro. Y tiene que tener una comprensión empática hacia el otro. Entonces dice que el cambio de la personalidad se va a dar siempre y cuando, por lo menos, la aceptación positiva e incondicional y la empatía del consultor, se den. Y esto el cliente lo debe sentir, o sea, la otra persona lo debe sentir. También es súper importante que haya una actitud abierta a la experiencia. Y en esta actitud abierta a la experiencia es tener las barreras defensivas bajas. Bajar el sistema defensivo. Esto significa que todo estímulo que yo reciba va a ser, no va a estar deformado por mis barreras defensivas. O sea, yo voy a recibir las cosas tal cual son. Entonces todo lo que el otro me va a decir, yo lo voy a tomar como me lo va a decir. Empáticamente, poniéndome en el lugar del otro. Sin creer que lo que el otro está diciendo lo está diciendo para lastimarme o para hacerme algo a mí, que no tiene que ver conmigo lo que el otro esté planteando. Entonces dice que cuando la libertad de experiencia
está en funcionamiento, nosotros tenemos libre acceso a la conciencia y todos los datos van a entrar libremente a mi conciencia. En la libertad de experiencia no es importante esto de tener un grado de conciencia y reflexión, sino la ausencia de barreras defensivas. Las inhibiciones capaces de impedir la percepción completa de lo dado organímicamente. O sea, esto de percibir tal cual viene, así como viene. Para esto es importante entender que no solamente es una teoría que uno pueda estudiar teóricamente, sino que es algo que uno debe de vivir, debe de tratar de poner como filosofía de vida. Uno debe entender al ser humano incondicionalmente, aceptarlo incondicionalmente y ser empático incondicionalmente. Muchas veces es muy difícil porque los otros muchas veces ponen digamos como en amenaza nuestra noción del yo. Entonces ahí es donde surge la incongruencia. Pero siempre entendamos que el otro hace cosas, no me hace cosas. Entonces si yo entiendo, o sea, el otro a mí me ayuda para crecer, pero no me condiciona. El hecho de que las otras personas me digan vos no servís, vos no podés, eso a mí me puede ayudar. ¿Para qué? Para poder decidir si quiero o no seguir estando al lado de esa persona, si qué hay de cierto en lo que dice y cuestionarme, pero no me condicionan. No porque otro me diga que yo no puedo, no voy a poder. Esto es súper importante entenderlo. Y toda esta teoría es fácilmente aplicable a la psicología social. Porque si nosotros entendemos al grupo, como dice Carl Rogers, que deberíamos de entender al consultante, así empáticamente, entenderíamos que lo que sucede en el grupo tiene que ver en cómo ellos, cómo cada personaje o individuo del grupo pudo formar su noción del yo, pudo tener libertad de experiencia, cuál es su valoración organísmica, cuál es su valoración positiva. Y todas esas percepciones que ellos tienen sobre las cosas que suceden alrededor y en el mundo. Entonces, de este modo es súper enriquecedor para quien trabaja con grupos, para entender que todo lo que en el grupo suceda tiene que ver con una historia que viene detrás. Así como Roger fue criado en un ambiente súper estricto y que tenía como base el sacrificarse hacia el trabajo, y descubrió esto de que a pesar de todo las personas se autorrealizan y van siempre hacia lo positivo, del mismo modo nosotros deberíamos de entender a los grupos. Entender que siempre van a tratar de ir hacia lo positivo, aunque en este momento no suceda. Y en este ir hacia lo positivo también es importante que no digamos cómo hacerlo. Es muy interesante poder poner en práctica esto de no decir qué es lo que se tiene que hacer, ni cómo se tiene que hacer. Esto de tratar de dejar que el otro haga su propio camino, siempre y cuando obviamente se haga en un nivel de respeto. No es que porque no somos directivos o porque entendemos al hombre incondicionalmente, aceptamos al hombre incondicionalmente, vamos a permitir faltas de respeto. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el aceptar y esperar en el otro, esperar del otro el cambio. Porque no sirve de nada que yo te diga a vos, debes de hacer esto, esto y esto. Tal vez vos lo puedas hacer en un primer momento y no lo puedas sostener en el tiempo, porque no tiene que ver con lo que vos quieras hacer en realidad,
sino con lo que yo te estoy pidiendo que vos hagas. Entonces, desde ahí, empezar a plantearnos cuántas veces nosotros, como ejercicio, cuántas veces en vez de ayudar al otro acompañando, nos es más fácil ayudar al otro diciendo cómo hay que hacerlo. Carl Rogers plantea siempre, en todas sus teorías, plantea de que el cambio se da solo si la persona quiere cambiar. Y la persona quiere cambiar cuando se siente incómoda, cuando la incongruencia es mayor que la congruencia. Cuando necesito decir algo y no puedo decirlo, cuando necesito hacer algo y no puedo hacerlo, cuando siento que lo que hago no tiene validez, cuando siento que los demás no valoran lo que digo o lo que hago. Entonces, siempre es importante poder entender a los otros, ayudar a los otros, pero desde lo que el otro necesita. Siempre desde lo que el otro necesita, no desde lo que yo quiero que el otro haga. Bueno, espero que la clase les haya sido interesante, que hayan podido entender lo que quise transmitirles. Les dejo el PowerPoint también para que puedan como tal vez reforzar lo que dice en el libro y nos mantenemos en contacto. Les mando un beso, cuídense. Sigan quedándose en casa y nos seguimos comunicando.